Aquella mañana de octubre de 1477, Isabel conocería el mar. Lo descubrió mientras subían por entre los troncos y el ramaje que bordeaban el talud, y era como un fajín aún más azul que el cielo que emergía poco a poco desde el fondo del horizonte confusamente verde. Cuando llegaron a lo alto, donde el talud ya era precipicio, Isabel había dicho: «Para, por favor», y quedó absorta ante la maravilla. El mar estaba allí, sencillo y solemne, extendido hacia el poniente, hasta la raya maricielo donde probablemente terminaba el mundo. Hasta entonces, al menos hasta entonces, hasta aquel instante, no era el lagunón azulina relamido de los sueños, ni el órgano aborrascado de las pesadillas, ni el monstruo tormentoso de los relatos infantiles que aguardaba en su vientre centenares de naufragios. Era sencillamente un espléndido ser vivo, como el costado de un gran pez atrapado en alguna red de mallas movedizas y que exhalaba un vaho casi animal. Isabel entornó los ojos y dijo: «¿Qué solo está?». Fue como un instante iniciático que la incorporase de repente a alguna secta extraña, y en aquellos momentos tuvo la inexplicable convicción de que el mar la guardaba allí desde siempre, porque esta nueva tierra se le hacía a Isabel, la reina, como el paréntesis andaluz a sus problemas, a esa Sanlúcar descubridora, como un dulce apetitoso, fuera de las intrigas palaciegas, fuera de la corte, de los tributos y de las miserias. Era 1477, octubre, era frente al castillo de la Ribera, castillo de Santiago, y la reina Isabel de España conocía la mar por primera vez. Muy buenas noches, amigos de Sol Televisión. Estamos en este programa que ustedes ya conocen, que se llama Puerta de América, desde la Fundación Puerta de América, y hoy también en una localización y una estancia privilegiada para nosotros, que es y se llama el Casino Jerezano. Gracias a esta institución, porque desde aquí, desde donde todas sus paredes empapan cultura e historia, vamos a divulgar este programa nuevo de la semana. Y tenemos hoy también una invitada muy especial para nosotros, y que se llama María Dolores Rodríguez Doblas. Doña María Dolores, muchas gracias por estar aquí y muy bienvenida. Pues gracias a vosotros, estoy bien con vosotros y pasaremos un buen rato charlando. ¿Seguro que sí? Sí, seguro. Doña María Dolores, estamos hablando de cultura, estamos hablando de libros, estamos hablando de historia, estamos hablando de archivos. Usted es catedrática de Geografía e Historia. ¿De dónde le viene esa afición a la historia, a la documentación y a la dedicación como es parte integral ahora de su vida? ¿Eso de dónde viene? Pues quizás venga desde la infancia, el afán por conocer la historia y saber aquellas cosas que me contaban en casa o que yo leía, o las asignaturas del bachillerato que me gustaron, y de ahí ya pasé a estudiar a la universidad la carrera de historia. ¿En qué universidad estudia? Yo estudié en Sevilla. En Sevilla. En Sevilla, sí. Y luego vienen las oposiciones a cátedra. Primero hice oposiciones de agregada y estuve en el Instituto de Zafra durante un curso, y 2 cursos estuve en Badajoz, y luego hice cátedra. Eso fue ya en el año 75, 73, el 73. Y entonces vine a Andalucía, vine a Montilla. Estuve 3 años en Montilla, porque era obligatorio estar 3 años en una plaza, 3 años seguidos, y la primera plaza a la que concursé fue esta de Jerez, del Instituto Coloma, y vine a Jerez. Luego viene la afición por la historia y la geografía, y luego esa afición personal quiere divulgarla y dedicarse a la pedagogía, y entra luego en concurso la educación y la enseñanza y el contacto con los estudiantes y la enseñanza de la historia de España, pues eso me ha hecho profundizar en muchos temas, en muchas cuestiones, porque parece que solo se aprende estudiando, pero se aprende muchísimo explicando
y hablando con los alumnos, porque eso requiere un pensamiento, eso requiere no sé cómo decirte, una profundización en cualquier cuestión o en cualquier tema, y eso te va haciendo aprender y se aprende. Porque por mucho que se sepa, cuando uno es profesor y tiene que divulgar ese conocimiento, por mucho que se sepa, siempre hay que preparar con profundidad las clases, ¿no, doña María Dolores? Con esto contesto con una gran seriedad. Las clases hay que prepararlas mucho y muy bien. Un profesor que no prepare sus clases y que prepare muy bien sus clases, probablemente no sabe qué es lo que va a hacer durante el tiempo que esté con los alumnos, y yo he pensado siempre que tenía que saber lo que tenía que hacer allí el rato que estuviera, tenía que llevarlo minuto a minuto ya más o menos dirigido, dándole luego un aspecto de naturalidad, pero todo tenía detrás una preparación para sorprenderlo, para animarlo, para, no sé, para entusiasmarlo, y que siguieran aquello que estábamos tratando, que a lo mejor era aburridísimo, pero con muchachos de 14, 15, 16, bueno, y también más mayores, ¿no? Pues hay que utilizar toda una serie de recursos que hay que pensar, y hay que saber qué recursos son los que se preparan, claro está. Y luego entra en concurso el Instituto Padre Luis Coloma. Bueno, ese es el instituto. ¿Qué significa en Jerez el instituto, sí, doña María Dolores? El instituto al que yo llegué es el Instituto Coloma, ¿no? Y cuando yo llegué a ese instituto, puede ser por mi carácter, por mi manera de ser, yo ya eso no sé, yo ya me quedé un poco tambaleante, ¿no? ¿Fascinada? Sí, yo nunca creí que iba a ser así. Entonces vi unos cuadros colgados, aquello estaba muy poco cuidado, la verdad, cuando llegué al instituto. Pero yo vi aquello y yo dije, esto no es un instituto común, ¿aquí qué hay? Y así empecé una serie de cursos. Para mí, que yo iba descubriendo cosas que a lo mejor la gente de Jerez las conocía y las sabía, pero yo, que era una recién llegada a la ciudad, no. Entonces así conocí yo Jerez en el instituto, por los libros que vi en el instituto, que leí en el instituto. Y por la gente con la que se trataba. Por la gente con la que trataba, pero sobre todo porque estuve con un grupo de alumnos recogiendo libros antiguos de un subsuelo que abrimos, aquellos alumnos y yo, y aquel era un entresuelo del instituto que estaba lleno de libros y que nosotros no sabíamos ni qué eran. Y de allí nos salieron libros desde el siglo XVI, libros de las desamortizaciones de los conventos de Jerez, libros del siglo XVII, libros muchísimos del siglo XVIII, muchísimos libros de la Ilustración, libros prohibidos en su época, que estaban en aquel entresuelo del instituto, que en un momento dado los habían metido allí y allí se quedaron. Estaban cubiertos de una especie de telaraña espesa, los montones de libros, y no sabíamos si eran libros o si eran cajas o qué era aquello, y fue francamente que disfrutaría muy usted y disfrutarían sí, sus alumnos una barbaridad grandemente. Por eso te he dicho que a los alumnos se les entusiasma, se les hace que les guste y que participen y que se sientan ellos protagonistas de lo que se está haciendo. ¿Y en qué quedó esa búsqueda, ese encuentro? Aquello quedó ahora mismo es una biblioteca pública que pertenece al instituto, pero está al servicio de la ciudad, la tiene el ayuntamiento para su gestión, ¿no? Está en el instituto, abierta al público, abierta también al instituto. Porque ese instituto ahora es docente, un instituto y además es museo. Bueno, no es que sea museo, no. Es un instituto donde hay... Es un instituto, pero tiene sus colecciones, tiene sus archivos y tiene su biblioteca. Nos hemos referido hace un momento a la biblioteca, ¿Pero visitables, ¿no?, para el público general? Para el público, siempre que se ponga de acuerdo con nosotros, porque no es lo que tiene el instituto no es un museo a la usanza normal. Es su propia colección, que la tiene expuesta en sus salones, ¿no? Su propia vida en sus salones, y entonces nos llaman a algunos de nosotros que nos brindamos a cuidar aquello y se hace la visita, ¿sabes?
Y entonces, a usted hoy día, ¿qué labor le lleva y ocupa ese instituto? ¿Qué está desarrollando ahora? Pues yo en el instituto, yo ya me jubilé y ya no soy profesora del instituto, pero me jubilé con los años que la ley nos permitía, ¿no? Con 60 años. Y yo pensé, pues yo puedo seguir dando clases, pero si me dan oportunidad de hacer lo que yo quiera, pues voy a hacer lo que he querido siempre. Y lo que yo quería era montar un museo. Y entonces yo me he dedicado, en todos estos años en que me he prejubilado, a montar ese museo, que yo no sé si llamarle museo, vamos a decirle colección, ¿no? Los museos, si queremos. En el instituto lo llamamos museo, de las cosas del instituto, que durante toda mi docencia en el instituto he ido guardando. Claro. Con otros compañeros, claro. Y ahora me gustaría saber, porque usted ha sido testigo tanto de lo que ha vivido como de lo que ha recuperado y ha leído de los archivos. Sí. Hablamos hoy día en el sentido de que la juventud está poco mal preparada, de las faltas de ortografía, de la falta de cultura. En ese registro de toda la gente que ha pasado por el colegio a través de las décadas, ¿usted cree que hay diferencias entre esta juventud en la manera de estudiar y de enfocar, por ejemplo, los exámenes con la de hace 100 años, hace 50, o no? ¿O todo es parecido? ¿Usted qué ha visto en concreto ese devenir de gentes en el Instituto Padre Luis Coloma? Es parecido, porque siempre son las mismas edades. Y lógicamente el desarrollo del cuerpo humano siempre es el mismo, de una forma o de otra, ¿no? Pero no es igual porque los tiempos para todos han cambiado. Por lo tanto, para la educación también ha cambiado. Esto que se dice que si ahora saben menos los alumnos y todo eso, yo personalmente, yo sé que en esto a lo mejor me dirían mucha gente que no, yo creo que los alumnos actuales son los mejores. ¿Los que están más preparados, doña Sí, María Dolores? Son los mejores, los más preparados. Ha sido una época en la que hemos tenido más medios, que ahora con esta crisis tan grande, pues a lo mejor los medios irán para atrás. Yo ya eso no sé, el futuro no sé, ¿no? Entonces, los alumnos mejores en todo, en materiales, en medios, en desarrollo intelectual, en crecimiento de ellos mismos, en guapos, son 1000 veces más guapos los chicos, las chicas de ahora que los de principios de siglo, solo han crecido por lo menos 20 centímetros más que aquellos. Los profesores mismos... va mejorando la generación. 1000 veces mejores. De tal manera que los profesores que les llevaran 30 años o 20, todos son mucho más chiquititos que los alumnos. A los profesores se les ve enterrado entre alumnos. Eso antes no pasaba. Y en cuanto a la afición por la cultura o la historia... hay de todo, como siempre. Hay de todo. Lo que pasa es que ahora mismo estudian todos los chicos y todas las chicas. Si me preguntas por el instituto, en el siglo XIX estudiaban unos cuantos muchachos seleccionados de familias selectas de la ciudad de Jerez. Entonces, en una clase exigía un rendimiento. En esa clase había 7 alumnos, 7, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo va a ser igual? 7, vamos, que 7, 8, 9. Sí. Luego se empezaron, a finales de siglo se incorporan las primeras niñas, precisamente. Sí. Las primeras niñas vinieron de Sanlúcar. Las primeras niñas que han estudiado bachillerato en toda la comarca son sanluqueñas. Bueno, vinieron de Sanlúcar, ¿no? Y eso es a finales de siglo XIX. Luego, en 1910, 20, 30, eso es una progresión continua. Pero además, ahora que ha sacado el tema de las niñas y de la mujer, como es tan importante en esta sociedad que nos ocupa, era un saber un poco, entre comillas, por gusto, por satisfacción, porque tampoco podrían ejercer, ¿no? Tenían muchas actividades limitadas profesionalmente. Yo te puedo hablar de las que estudiaron en concreto, que a lo mejor no me acuerdo de todas, pero la primera chica que sacó el título de bachillerato en el instituto, que es de Sanlúcar, su padre era maestro en Sanlúcar, tenía una escuela, una academia en Sanlúcar, pues esa chica terminó el bachillerato y se matriculó en Granada.
y me interesé por ella a ver qué pasó en su matrícula de Granada. Eso nosotros lo sabemos porque en los archivos del instituto su expediente pasa a la Universidad de Granada y fue a la de farmacia y fue farmacéutica. Entonces ella hizo la carrera, de acuerdo, no la ejerció hasta que las leyes se lo permitieron. Sí. Pero hizo su carrera. ¿Y qué otros personajes que podamos tener en la memoria todos ahora fueron alumnos, por lo que a usted le consta y ha investigado del instituto? En el instituto, todo el mundo que haya hecho el bachillerato en toda la comarca de la Bahía y toda la sierra de la provincia, todos tienen el expediente y se han examinado en el instituto, según los programas del instituto y por los profesores del instituto. Unos asistían, otros lo hacían en su pueblo dirigidos por un profesor que los preparaba, pero tenían que venirse a examinar, o si era mucho, iban los profesores a examinarlo a su lugar. Entonces, entre tanta gente y en 175 años que tiene el instituto, pues han pasado ministros, han pasado premios Nobel, han pasado ingenieros, han pasado médicos, han pasado ministros, han pasado todo lo que podamos imaginarnos que haya producido la zona. Es decir, que en concreto se me viene a la memoria Rafael Alberti, que seguro que habrá pasado por aquí. Claro, Rafael Alberti es que era un niño del puerto de Santa María. Los niños del puerto de Santa María, muchísimo, sobre todo si tenían una situación económica desahogada, estudiaban en el colegio de San Luis, que era de los jesuitas, y ahí estudiaba Rafael Alberti. Cuando esos niños se tenían que examinar, o venían en el tren o iban los profesores allí a examinarlos. De esa manera Rafael Alberti vino a Jerez. Además, en sus escritos, él cuenta los viajes a Jerez para examinarse y todo eso. Bueno, entonces vino a Jerez, hizo el examen de ingreso, ha hecho sus solicitudes para que lo matriculen de primero de bachillerato, que lo matriculen de segundo, de tercero. En el instituto se conserva su examen de ingreso, ¿no? Son documentos valiosísimos. Valiosísimos, llenos de faltas de ortografía. O sea que, por lo que decíamos antes, Rafael Alberti pondría por lo menos 6 faltas de ortografía en 5 líneas, que además él se hizo la rayita para no torcerse. Sí. Cuidado, que a lo mejor a un niño de ahora no se le permite semejante cosa. Sí. Y luego las faltas de ortografía, que se convierte en un maestro de las letras y de la escritura, ¿no? Bueno. No, que le estaba diciendo antes, ¿sí? Que como Einstein, cuando en su época de estudiante no era para nada brillante, sí, y era más bien desafortunado, sí, y pues hay que tener la habilidad para ese entorno de docentes, rescatarlo y decir, este puede ser un talento excepcional. En el caso de Rafael Alberti es que él no se adaptó ni a la disciplina, ni a los exámenes, ni nada, porque luego, cuando ya salió de aquí, que ya era adolescente, va a Madrid. Allí ya no acabó el bachillerato, ya no terminó nada. Lo que hizo aquí, que fueron 3 cursos de bachillerato y creo que hizo otro más en Madrid, pero ya no hace más. Pues vamos a tratar distintos temas y en concreto también cómo ve usted este movimiento de la sociedad en cuanto a la protección de sus bienes. Estamos hablando de esta burbuja inmobiliaria y por eso debemos defender nuestros bienes muebles también, ¿no? Nuestro patrimonio mobiliario, y dentro de ello están los libros, que precisamente este recurso a los libros los proponemos porque dentro de la afición que debemos hacer llegar a todos, de la afición a las letras y a la cultura, está también el envoltorio, y el envoltorio es la encuadernación, y importa mucho el contenido, evidentemente, y también el continente. Y desde aquí saludamos a nuestros amigos, en especial a nuestro amigo Robles, porque nos pregunta por qué aparecen distintos libros en nuestros programas. Este en concreto es sobre la vida de San Francisco de Asís, editado en 1850. Amigos de Sol Televisión, tenemos a doña María Dolores Rodríguez Doblas. Estamos hablando de la historia del Instituto Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera. Vamos a atender nuestras recomendaciones publicitarias aquí en Sol Televisión y volvemos dentro de un ratito. Hasta ahora, amigos.
el Botánico? Es un palacio singular, vetusto, conmovedor, amplio y siempre verde. Y el Botánico son recuerdos, vivencias y hazañas de los duques de Montpensier y de don Alfonso de Orleans Borbón, porque el Botánico se abre al visitante entre una vereda de color canela, por los primeros verdes nacientes justo al final de las rodaduras de los coches, y el palacio se abre entonces con una clara tradición o devoción por Sanlúcar, por los Montpensier y por los Orleans. Mucho tuvieron que ver en ellos, y por ellos la gran Sanlúcar de aquellos años, de aquellos 1800, de aquel palacio estético y artístico de los Montpensier y de ese Botánico esplendoroso, abierto al alma de la intelectualidad, de la cultura y del arte. Sigue siendo hoy como una luminaria sabia y viva sobre el bien hacer, la tradición y el afán de conservar y divulgar la historia, nuestra historia, esta historia de Cádiz, de Sanlúcar, de Sevilla, desde Sevilla hasta Sanlúcar, porque esos son los Montpensier, grandeza ilustrada y desembarcada en Sanlúcar, río abajo, desde Sevilla, y el Botánico se nos abre entonces como una tierra dócil, riquísima en agua subterránea, repentinamente a los ojos como un festival de tonos verdes, de naturaleza, de huerta, de paz, de ángulo abierto a un universo entero. Y entonces aparecen las palabras del recuerdo para doña Beatriz, Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, la esposa de don Alfonso de Orleans, y su pasión por la gente de Sanlúcar y su dedicación y la fundación de la Casa de Maternidad. Podríamos hablar entonces, sí, del tiempo parado, de los relojes muertos, de la perspectiva de las cosas cuidadas, estudiadas, como si fuera un mundo antiguo y nuevo a la vez. La mar, tras el horizonte verde de palmeras, en este jardín fantástico, un jardín que se llama el Botánico. Amigos, seguimos con nuestra invitada, que se llama María Dolores Rodríguez Doblas. Es catedrática de Geografía e Historia y está especialmente vinculada al archivo del Botánico. Doña María Dolores, esa vinculación, ¿cómo se produce y en concreto en qué consiste? Pues consiste... La he dejado sin palabras. No, es que es continuación de lo anterior. ¿Por qué es emocionante? Porque el tema de la historia, el tema de la recuperación del patrimonio histórico, sí, y del mismo modo que hemos conseguido recuperar el patrimonio del instituto, pues durante mucho tiempo y siempre me he relacionado con este mundo en donde hay documentación antigua o libros o bibliotecas antiguas o restos históricos que siempre me han atraído mucho. Y ya cerca de mi jubilación alguien me propuso que por qué no me acercaba al Botánico, que yo allí podría tener un papel que desempeñar. Sí. Y por mi ánimo en el trabajo y mi deseo de recuperar patrimonio para la sociedad, ¿no? Entonces la familia Orleans Borbón pues no solo me permitió investigar allí, sino que yo en justa correspondencia he ido catalogando lo que no estuviera catalogado ya, ¿no? Ordenando y preparando los archivos de la casa, la documentación de la casa, trasladando documentos de unos lugares a otros para que todo esté ubicado en un mismo sitio y darle vida a la Fundación Duques de Montpensier, que se dedica fundamentalmente y está basada en el propio patrimonio cultural de la familia, de la que forma parte importantísima pues el archivo, la biblioteca, la colección de fotografías y otros fondos históricos que la familia posee y que dedica a la fundación y que lo vierte hacia la fundación. Por lo tanto, yo colaboro con una fundación en donde soy feliz, he sido feliz, como he dicho también de mi instituto, recuperando todo lo que allí había, con una gran diferencia, que lo que yo recogía en Jerez eran papeles muy viejos, sucios y polvorientos,
mientras que lo que he recogido en Sanlúcar son documentos de una calidad extraordinaria, de una belleza aún mayor, de un atractivo tremendo por el contenido que esa documentación tiene. En cuanto se refiere usted al contenido, hemos hablado con muchos de nuestros invitados que vienen a Sol Televisión de que ese contenido de los archivos y de la documentación va recreando también una historia paralela o muy complementaria a la historia más simple y más oficial, es decir, que una simple carta de una madre, una hija, de un tío, un sobrino, con circunstancias diversas, aporta muchísimo a una historia en concreto. Claro. Y eso lo ha ido rescatando usted en concreto en este archivo de los Montpensier. Sí. Yo ahí no es que lo haya rescatado, porque sería faltar al respeto a la familia como si no tuviera la familia bien guardados sus documentos. Bueno, lo que pasaba es que hay tanto que no había manera de organizar aquello y saber qué era lo que había, ¿no? O localizar el documento. Entonces, ese archivo es la comunicación fundamentalmente entre Sanlúcar y Sevilla, porque en Sanlúcar viven los duques de Montpensier, que son Antonio de Orleans, que es hijo del rey de Francia, Luis Felipe, y Luisa Fernanda, que es hija del rey de España, Fernando VII, o sea que son dos príncipes de primerísima categoría, ¿no? Entonces ellos viven en Sevilla en el invierno, en el verano tienen su casa de veraneo en Sanlúcar. En Sanlúcar se fueron acumulando documentos que después, más tarde, cuando la casa de San Telmo se le cedió a la iglesia por el testamento de doña Luisa Fernanda, pues los documentos volvieron otra vez, o no que volvieran, vinieron todos a Sanlúcar, y en Sanlúcar estaban. Y eso es lo que yo he tenido, el privilegio de ir recogiendo esos paquetes que estaban atados con unas cuerdas, con una cinta, y ir viendo qué había en cada paquete, porque aquello no había. Porque esa labor la han hecho otros archiveros, claro, que ha tenido la casa en otras épocas. Y eso hoy consiste también en llevarlo a un libro índice donde se refleja qué documento es, de qué trata. Qué documento es, sobre todo dónde está, porque tú puedes decir, aquí hay mucha correspondencia de la infanta con su amiga tal. Bueno, muy bien, pero ¿dónde está? ¿Y cómo la busca? Hay que saber dónde está, ¿no? Entonces, todo ese orden que tiene que tener un archivo, una biblioteca, ¿no? Pues en eso he trabajado con más compañeros, con más gente, con más investigadores. ¿Y eso es susceptible de digitalizarse o se está haciendo en alguna proporción? Eso está todo en los ordenadores del propio archivo, claro. Y luego hay muchos documentos digitalizados. La totalidad no está digitalizada porque no sabemos hasta qué punto merece la pena, porque es un tipo de archivo, el de la Casa de Orleans, doméstico, administrativo de la casa, ¿no? Sí, entonces aparecen cuentas, vivencias, puede aparecer de todo. Hay unos documentos que a lo mejor se tienen que digitalizar, probablemente ya lo estén, ¿no? Y poquito a poco, pues todo pasará a estar digitalizado. Lo que está es catalogado y ordenado y esa labor que se sabe cuándo se empieza, esa custodia, recuperación, mantenimiento, análisis, ¿se sabe cuándo acaba o eso es generación tras generación necesitará dedicación continua y permanente, doña María? Esto no acaba nunca, no acaba nunca. Porque lo que ahora mismo a lo mejor no le estamos dando importancia, puede ser que los estudios lleguen a una profundidad en un tema o una cuestión que de pronto salte y resulta que allí está la documentación y que nos parece, porque claro, tampoco podemos tener la visión de la importancia de que todo lo que hay allí, creemos que todo es importante y por eso se conserva, ¿no? Pero para estudiarlo y profundizar más hace falta que alguien se dedique a ello un año, dos, lea, porque yo he leído muchos documentos, pero si allí hay millones, claro, yo no puedo leer todos los documentos, yo sé de lo que tratan
¿Y dónde están? Y todo Entonces, eso sí. En conclusión, sobre este asunto, cuando usted pasa en concreto por el instituto aquí en Jerez Sí. y pasa luego por esta institución, la Fundación... Yo pasaba a la vez, yo me iba por las tardes, yo quería aprender Me aquello. refiero a que cómo intentaría usted concienciar a las personas que bueno. están dedicadas al mantenimiento o que debieran estarlo, que todo este patrimonio cultural e histórico de nuestra comarca, de nuestros pueblos, merece que se le preste atención y que se le dediquen recursos para mantenerlo y cuidarlo. Verá. Yo no sé si es a las personas que ya están interesadas a los que yo tengo que convencer, porque yo creo que esos están convencidos. Eso están convencidos. ¿No? Hay que evangelizar. La cuestión es la otra. La cuestión es a qué se le da importancia en la sociedad en que vivimos, ¿no? Porque me encontré yo el archivo del Instituto Padre Luis Coloma en un sótano llenito de polvo hasta los topes. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué estaba eso así? Pues porque en cualquier sitio, hasta si hubiera tirado, el mérito ya está en que no se tiró, porque en otro sitio se ha tirado, ¿no? Por lo menos estaba. Ahora, enseñar eso, transmitir eso, es dificilísimo. Y que conste que he pasado mi vida haciéndolo, porque por el aula que yo he tenido, las aulas por las que he pasado, yo he estado queriendo transmitir esa cuestión y he fracasado en cosas gordísimas. Pero entonces, ¿sabes? De aquí de Jerez. Pero entonces, si usted lleva ese tiempo dedicada desde sus estudios de historia, Sí. después de conseguir la cátedra, Sí. ¿usted es consciente que puede crear un entorno que va viendo cómo usted hace las cosas? Eso Claro. es una manera de crear Es que hay que escuela. saber ver, es que hay que saberlo Pero ver. ¿tiene usted personas que colaboran, que vayan fijándose en los modos y maneras en los que usted se dedica Sí, a las cuestiones de la historia? Sí, porque ya soy tan vieja que tengo montones de alumnos que se dedican a la historia. Luego, eso es un punto importantísimo. Eso sí, pero Y una a ellos yo no los satisfacción, tengo que motivar ya, pero ¿no? una satisfacción para usted Pues también. sí. Tengo alumnos de una categoría extraordinaria dentro del mundo de la historia y que me abren a mi puerta y me invitan y me dicen, es mi maestra, y yo digo, bueno, ¿sabes? Pero eso es lo de menos. Esos están ya. La cuestión es que todo el mundo valorara lo que hay que valorar y saberle dar valor a las cosas, porque a lo que se tiende es a tirar, a deshacer y a destruir y a no cuidar. Eso seguro. Entonces, te decía que yo he tenido una experiencia, a lo mejor te cambio de tema, he tenido una experiencia muy negativa aquí en Jerez, que ha sido con un cuadro de Garnelo, un cuadro que representa la muerte de Lucano, y he pasado mi vida, que los que lo recuerden y lean el periódico, han leído el periódico así cotidianamente, lo saben, intentando que ese cuadro se recuperara en Jerez y que se quedara en Jerez, porque ya lo saqué, fui yo a sacarlo con un concejal que me ayudó, lo saqué de un almacén que hay aquí en Jerez para las cabalgatas de los Reyes Magos, y estaba el cuadro allí ya abandonado contra la muralla, tirado contra la muralla. Yo sabía que era un premio nacional y que pertenecía al Museo del Prado y que estaba en Jerez, y busqué el cuadro, busqué y lo encontré. Ese cuadro ahora no está ya en Jerez. Ya no está en Jerez. Ha llegado la cosa a tal punto de que nadie, yo he ido a los bancos que dicen que recuperan obras de arte y que nos mandan en Navidad unos crismas con los cuadros que ellos han recuperado, a grandes almacenes muy importantes de aquí de la ciudad que también nos mandan esos crismas de cuadros y de pinturas recuperadas. Yo he ido a pedirlo como si fuera mío, ya no tenía quien decírselo más. He ido hasta la Junta de Andalucía, al Instituto Andaluz de Restauración. He acudido a todo, pero no lo he sabido hacer bien, es un fracaso. Y entonces ya en Montilla, Garnelo estudió, Garnelo es el pintor del cuadro, y estudió, vivió en Montilla y estudió en el Instituto de Cabra. Oye, y en Montilla están muy interesados por Garnelo, y se enteraron por la prensa y por lo que yo escribía y por alumnos míos que han sido profesores, ¿no? Sí. Que el cuadro estaba en Jerez y que yo andaba pidiendo por el cuadro, y entonces en Montilla se interesaron y han solicitado del Museo del Prado llevarse el cuadro
a Montilla y que ellos lo recuperan y ya lo tienen allí. Pienso que recuperado. Y usted lo ha reivindicado siempre para la ciudad de Jerez. Yo para la ciudad, claro, si estaba en Jerez desde el principio del siglo XX. En todo caso, el hecho de que la ciudad como tal se afane, se prepare y se componga para esa celebración de los 750 años de la anexión al Reino de Castilla, sí. Bueno, eso quiere decir que sigue preocupando la historia, o por lo menos que hay un poquito de esperanza en cuanto a que se avance en esa incardinación de la ciudad con su patrimonio. Bueno, en la totalidad de su patrimonio no lo podemos decir por el ejemplo que acabo de poner, pero no podemos decir que Jerez no se haya ocupado de su patrimonio. Que lo que ha contado es un caso puntual. Es un caso que ha sucedido. Tenía un cariño especial. Y yo no sé si ha sucedido con más. Eso es. Porque desde luego la ciudad, como fue poblada por primera vez y repartida entre nobles castellanos, eso aquí se ha transmitido de generación en generación. Tanto que hasta los libros los falsearon para que la familia de uno que no salía de aquellos 40 caballeros que vinieron aquí fuera mi familia. Y se le ponía allí en el margen el nombre de mi familia. O sea que eso se ha conservado aquí en la ciudad, ese concepto nobiliario de aquellos nobles que acompañaban a Alfonso X y que recibieron un gran patrimonio, no solo en la ciudad, sino en el campo también, ¿no? Sí. Porque recibían olivares, recibían campos de trigo, ¿no? Y todo eso, y de viña, y más casas en la ciudad. Entonces, esos repartos y esos repartimientos, eso está guardado aquí en el archivo de Jerez. El primer reparto de la ciudad es precioso. Quizás el documento más bonito de la ciudad y quizás orgullo para la ciudad de tenerlo. El repartimiento, ¿no? Claro, y tener el cuaderno que fueron haciendo esto para ti, esto para fulanito, esto para tal, y ahí aparecen les dan a los judíos, le dan su barrio, que es esta zona en la que estamos, esta zona próxima a esta zona, es la judería, y los judíos reciben sus posesiones, sus propiedades, los moros, que se llaman moros del rey, moros de la reina, porque ellos venían ayudando al rey, quiero decir, al Estado, al gobierno, porque ellos no entendían una ciudad musulmana, no tiene el mismo concepto de ciudad que se tiene en Castilla. Esto es otro tipo de urbanismo y de ciudad. Entonces vienen gente de religión islámica que informan y que van ayudando para el reparto de las propiedades y de la ciudad. Eso se conserva aquí en Jerez, se conserva en el archivo municipal y es el tesoro de los tesoros de la ciudad, ¿no? Hay otros tesoros especialísimos, pero ese es algo maravilloso. Pero esta celebración entonces, que creo que empieza ahora en octubre, sí, va a significar pues un revulsivo para todo este mundo histórico de sí, profesionales, de sí, catedráticos, de profesores, de instituciones tan relacionadas claro, con el patrimonio y la cultura jerezanas. Luego puede ser otra vez como si regaras esas flores tan maravillosas que a lo mejor han estado un poquito secas y otra vez vuelven a sacar su colorido y su esplendor, ¿no? Pienso que más que eso es que quizás se difunda más entre la población la historia de la ciudad, porque Jerez siempre ha tenido muchos historiadores, buenos grupos de investigación, los ha tenido siempre y los tiene ahora mismo, y muy preocupados por la historia local, que también las historias locales durante estos años atrás han tenido una subida importante, ¿no? Bueno, también porque ha estudiado mucho más gente en la universidad y tenemos muchos más historiadores, o sea que yo creo que entre el mundo de los historiadores han hecho muchísimo, bueno, más que nadie. La cuestión es que eso cunda y yo me uno a ellos, humildemente me uno a ellos para ayudar a la difusión de ese patrimonio. Fíjese que nosotros desde aquí, desde Sol Televisión y desde la Fundación Puerta de América, entre nuestros objetivos está traer para la comarca, para en Sanlúcar, para toda esa zona, la celebración de la primera vuelta al mundo, que sale con Magallanes en 1519 y vuelve bajo el mando de Juan Sebastián Elcano en 1522. Y por supuesto necesitamos a personas tan entrañables, tan aferradas a sus principios y a la defensa de la historia como usted,
por lo cual, pues ya desde hoy usted nos permitirá que queramos contar con su colaboración hasta donde usted nos por mí puedes o contar, pero humildemente, porque yo sé de algunas cositas un poquito, ¿no? Eso bueno, es. él es tan sabe que nuestros amigos de Sol Televisión al final del programa pues se habrán quedado maravillados y sobre todo motivados, que usted también lo ha dicho, claro, que es lo fundamental, porque que queden sugestionados. Es que para valorar hay que conocer. Exactamente. Para encontrar hay que saber. Dice, bueno, ¿tú cómo te encuentras eso? Digo, porque lo sabías, ¿no? Entonces... Lo sabía. Claro, eso es lo que tienen que saber. Trabajándolo. Claro, porque hay que no saber. Le ha tocado en un sorteo, no. Sino que ha sido una labor y un esfuerzo que lleva desarrollando desde mucho tiempo. Siempre. Pero rodeada de mucha gente, que no soy yo la única. Bueno, tú me dices a mí, pero muchísimos profesores. Pues, si tenemos la oportunidad, nos encantaría ir contando con todos ellos, que de hecho vamos haciéndolo poquito a poco, para que todos puedan hablar y nos puedan ilustrar a nosotros y a nuestros amigos desde las pantallas de Sol Televisión. Pero entre tanto, pues yo creo que esa labor que hace usted de convencimiento, de trasladar ese entusiasmo que tiene a los demás, para que digamos, esa labor de documentación y de seguimiento de los archivos y de cuidado de los mismos merece la pena y da sus frutos. Claro que merece la pena, sobre todo conocer y saber. Te voy a decir, a la gente que yo les he hablado, que yo he hablado a mucha gente aquí en Jerez, muchas conferencias, muchas cosas, las mujeres son un encanto, las mujeres sencillas, las mujeres del pueblo, las señoras de la ciudad, les encanta la historia y contar las historias y guardar las tradiciones. Entonces entre las mujeres tenemos un gran tesoro para esto, porque enseguida te llegan, enseguida quieren ver, saber, conocer, preguntar. Así es que no quiero yo olvidarlas. Siempre las he tenido pendientes de muchas cosas, y porque trabajo ahora mucho en lo de Sanlúcar. Y en cuanto, fíjese, como vamos a ir terminando ya, pero ya que ha sacado usted el tema de la mujer, en concreto, ¿usted la ve mejor y más posicionada en el mundo cultural y el universitario en particular? Me refiero más que al universitario, me refiero a la población de la ciudad, lo que vulgarmente decimos gente. ¿No? Pero yo me refiero en cuanto también al rendimiento universitario. Bueno, ya sabes que las mujeres tienen muy buenas calificaciones en la carrera y luego cuando llegan a una determinada edad aquello queda parado, mientras que sus compañeros que tenían menor rendimiento las pasan por delante. Bueno, pero que esa circunstancia no está pasando ya hoy día también, ¿no? Sí pasa. Sí. Que no han cambiado un poquito las cosas. Han cambiado, claro que han cambiado. Claro que han cambiado. Solamente poder decir esto y que nadie te riña ni te diga algo raro, extraño, ¿no? Pero casi siempre van dominando después los varones. Pues doña María Dolores Rodríguez Douglas, muchísimas gracias por haber estado en Sol Televisión y aquí esta tarde tan magnífica. Nada, a vosotros. Y por habernos hecho disfrutar de sus conocimientos y también por habernos animado a todos a que sigamos leyendo y documentándonos. Sí. Y ojalá la podamos tener en otra ocasión para que sigamos hablando de Jerez y de su comarca y de la historia. Amigos de Sol Televisión, hemos estado una tarde más en este programa que ustedes saben que se llama Puerta de América. También queríamos recordarles que nuestra devoción por los libros es tanto por el contenido como por el continente, por eso también les traíamos esta muestra de ediciones antiguas para que todos, incluso si somos aficionados a la encuadernación, nos hagamos pequeños artesanos y aficionados a la encuadernación. Estamos en un centro especialmente cultural y entrañable para Jerez, como es este Casino Jerezano. Muchísimas gracias a esta institución porque también difunde y divulga la historia. Mucha suerte para este Jerez y esta celebración de los 750 años de la anexión al Reino de Castilla. Nosotros nos vamos a despedir ya, como hacemos en estos últimos programas, con una música que se llama El Pequeño Jimmy Brown,
para que nos vayamos aficionando también en esta postura universal que queremos acoger, a identificar también canciones con este texto muy entrañable, aunque está en inglés. Y vamos a apoyarnos con imágenes de nuestra comarca y de nuestras maravillosas ciudades, las que nos rodean en esta tan querida nuestra provincia de Cádiz. Muchas gracias, amigos de Sol Televisión, que sigan disfrutando de la tele y que sigan, si les apetece, también leyendo un poquito de historia. Muchas gracias y hasta el viernes que viene. Hasta luego. There's a village hidden deep in the valley, among the pine trees that forlorn. And there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. Bum, 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 all the chapel bells were ringing in the little valley town. And the songs that they were singing was for baby Jimmy Brown. And the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, lest this hour of meditation guide him with eternal love. There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above. And there, 20 years thereafter, Jimmy was to meet his love. Bum, 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 all the chapel bells were ringing. 'Twas a great day in his life, for the songs that they were singing was for Jimmy and his wife.